Hola amigos, ¿cómo están? De seguro se estarán preguntando de qué diablos está hablando Rick hoy. ¿De verdad existe una prueba tan poderosa en la medicina veterinaria que me permita tener una idea general de lo que le está pasando a un paciente, que sea barata, que sea accesible, que la pueda realizar cualquier persona en cualquier parte del mundo, incluso si estás en inserte ciudad lejana aquí? Pues sí, y esa prueba se llama hemograma. Apuesto que en este momento están diciendo un simple hemograma. No se desconecten todavía, déjenme explicarles a qué me refiero. Para los que no sepan, un hemograma es un examen sanguíneo, un examen que se realiza con sangre venosa. El hemograma lo que hace en esencia es simplemente contar la cantidad de células que hay en la sangre. Para tomar un hemograma necesitamos regularmente uno de estos tubos tapa lila que contienen anticoagulante ETA adentro. Puede ser uno de estos o puede ser uno de la versión grande de 10 ml. Dependiendo del paciente que tengamos. Cada especie animal tiene un sitio particular de donde se puede obtener su sangre venosa. Bueno, ya tenemos nuestra sangre en nuestro tubito, la mandamos al laboratorio bien conservada para que le hagan el análisis. Y ahora que aquí es donde viene la magia del hemograma, y es que resulta que este análisis nos va a permitir obtener una fotografía HD 4K sobre hielo de la dinámica celular que está ocurriendo en todo el cuerpo en este momento. Es decir, nos permite ver en ese preciso instante, y hago mucha aclaración de eso porque el hemograma solo sirve para el momento en el que se tomó. Si yo tomo un hemograma hoy y luego hago un tratamiento basado en ese hemograma 2 semanas después, no voy a hacer absolutamente nada porque esa dinámica celular ya cambió. Es como que te tomaran una foto al inicio de cuarentena y que ahora te tomaran otra barbado, gordo y peludo. Obviamente no eres la misma persona que al inicio de esta cuarentena. Igual entiendo que puedes estar tal vez un poco escéptico porque me vas a decir, pues sí, ok, me muestra la dinámica de las células de la sangre en un punto y ya. ¡Au! Me pegué. Pero lo importante es analizar la información que nos está llegando en ese hemograma. Y para eso podría sentarme aquí a hablar como un catedrático de 80 años, pero voy a usar mi tablero, que aparentemente por alguna razón es más moderno que hablar como un catedrático de 80 años. Vamos para allá. Bueno, aquí estamos y ahora vamos a ver la información que nos brinda el hemograma y por qué es tan importante como medio diagnóstico, además de lo que ya dije, de lo súper barato, de lo súper económico, lo fácil de hacer y porque todos deberíamos hacer siempre hemogramas. Bien, digamos que te entregan el resultado de tu cuadro hemático como estudiante y tienes ese primer vistazo en el que quedamos como: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues te voy a decir los puntos claves o las cosas claves que deberías mirar, al menos de primerazo, para poder interpretarlo. Bueno, una vez tengamos nuestro hemograma, nos va a llegar un documento en el que tiene una gran cantidad de datos, ¿cierto? Pero esos datos se pueden redistribuir o se pueden acomodar para que tengan un sentido lógico. El primer dato importante que vamos a recibir se llama hematocrito. Como les dije, el hemograma lo que me permite es determinar la cantidad de células que hay en una cantidad de sangre. Entonces, el hematocrito es ese valor. Es el valor que me dice cuántas células hay en porcentaje en la sangre. El hematocrito es uno de los primeros valores a mirar. Luego, el hemograma se va a dividir en 3 partes principalmente, siempre. Una serie roja, una serie blanca y la información de las plaquetas. Para que no se sienta mal, llamémosla serie plaquetas. Serie roja me va a decir todo lo que tiene que ver con los glóbulos rojos. Es decir, primero me va a contar el número de eritrocitos. Antes, en tiempos aquellos, como les decía, había gente que literalmente se sentaba a contar cuántos glóbulos rojos veía por campo en el microscopio. Ahora tenemos la ventaja de la tecnología. También me va a permitir medir la hemoglobina, es decir, la cantidad de pigmento, la proteína que se encarga de transportar el oxígeno. Ahora, en serie blanca también me va a dar un conteo, y me va a dar un conteo de leucocitos, es decir, o células blancas. Las células blancas, como ustedes ya saben, son células de defensa que se encargan de pelear contra todos los microorganismos que se atrevan a ingresar al cuerpo. Estos valores se los van a presentar siempre de 2 formas, una absoluta y una relativa. Les recomiendo siempre que miren la manera absoluta, es decir, la manera en números, 1.83 por 10 a la menos tantos gramos por decilitro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la forma relativa es los porcentajes. Y recuerden que los porcentajes pueden ser muy engañosos si no se miran bien o si no se tienen un punto de referencia con el cual comparar.
Por ejemplo, yo puedo decir que el 100% de gente que vive en esta casa en este momento tiene gatos y ustedes van a decir, wow, qué impresionante número el 100%, pero pues si vivo solo en casa, el número es muy pequeño. Luego vamos a ver las no muy olvidadas plaquetas, que también el hemograma nos va a presentar la cantidad de plaquetas que hay en número. Recuerden que esto en esencia era un examen diagnóstico de conteo de qué es lo que hay. Esos son los valores genéricos, los normales, pero existen otros valores que también enredan muchísimo a los estudiantes cuando están intentando leer el hemograma. A mí también me pasó, pero hoy vamos a tratar de abordarlos. Y son, por ejemplo, estos. Dentro de la serie roja yo tengo unas letras rarísimas que aparecen aquí: BCM, CHCM, HCM. ¿Qué es todo este sinsentido? Muy sencillo: volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Quedamos iguales, ¿no? Todos estos valores, estos tres valores, son valores matemáticos y aún así valores aritméticos. Son valores que ustedes pueden sacar de un hemograma. El BCM, este volumen corpuscular medio, sale simplemente de dividir el hematocrito, es decir, la cantidad de células, por o sobre el número de eritrocitos. Para la hemoglobina corpuscular media es un procedimiento muy similar. Divido la hemoglobina entre el número de eritrocitos. Así puedo decir un aproximado de cuánta hemoglobina le está tocando a cada eritrocito. Y tercero, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Voy a tomar mi hemoglobina y la voy a dividir entre mi hematocrito. La serie blanca no tiene uno de estos, simplemente son los valores puros y duros, pero las plaquetas sí lo tienen y tienen un valor así parecido que se llama el PDW, que es el valor que me permite diferenciar entre el tamaño de las plaquetas y ver si tienen una gran diversidad de tamaños o si son más bien homogéneas. Ahora también hay un valorcito por ahí que está muy perdido, que también es muy importante, y son las proteínas totales, es decir, la cantidad de proteínas, principalmente albúmina, que se encuentran dentro de ese hematocrito. Entonces vean que solo con un examen que a día de hoy es muy barato, podemos obtener una fotografía de cómo está ese paciente. Ay, bueno. Obviamente he omitido algunos indicadores del hemograma que se presentan dentro de esa explicación, como por ejemplo reticulocitos, pero si no sería un video demasiado largo. Lo que quiero que vean es que el hemograma, la verdadera ventaja o la máxima ventaja del hemograma es que me permite a mí crear una hipótesis fundada, es decir, una hipótesis basada en la evidencia. Medicina de verdad. Llega un paciente a consulta o están en campo trabajando con un paciente y la única información que tienen disponible son los registros o la entrevista que tienes con el propietario, pero no es más. El resultado del examen clínico a veces es bastante inespecífico porque simplemente puede decir fiebre o aumento de temperatura. Así que ¿qué haces? Tomas un hemograma. Y ese hemograma te permite ver y analizar el estado real del paciente. Y me permite escoger pruebas diagnósticas más complejas, pero ya enfocadas a un solo punto. Es decir, no empiezo a hacer pruebas diagnósticas aquí y allá a la ligera, sino que apunto al lugar donde yo creo que pueda estar el problema. Por eso el hemograma es la prueba reina o la prueba máxima dentro del ejercicio clínico médico regular. Y ya, eso es todo el video de hoy. Recuerden, amigos, la clave es estudiar para poder interpretar esa vaina muy bien. Recuerden, como siempre les digo, sean felices y traten de hacer felices a los demás. Nos vemos